Estas son las noticias de Venezuela. Dice la señora Cilia Flores, conocida como la primera combatiente y sin duda la mujer más poderosa del país, que Juan Guaidó no se salva de esta. En un paso crucial, esto lo estoy leyendo en El Estímulo, en un paso crucial de la ofensiva del chavismo contra Juan Guaidó, la señora Cilia Flores, quien es abogado, aseveró que hay suficientes pruebas para poner en la cárcel al presidente del Parlamento, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 democracias del mundo. Esto lo dijo en un programa de televisión en Canal 8, donde estaba acompañada nada menos que por el general en jefe Vladimir Padrino López, los hermanos Rodríguez, bueno, estaban ellos ya suficiente, no había más espacio. Ese programa se llama Mesa de Análisis y allí la señora Flores dijo: hay pruebas en este caso como en ningún otro, están los elementos, el señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que él estaba al frente y lo iba a poner como comandante en jefe si cumplía con lo pautado aquí y eliminaban todos los objetivos. Él lideraba este grupo. El plan, está hablando obviamente de la Operación Gedeón. Pero ella agrega que el plan era asesinar a su marido. La dice aquí, está la firma que no puede negar. El audio donde estaba hablando, aparece la voz de él. Hay pruebas grafotécnicas que pueden demostrar que él es el que está hablando, dijo la señora Flores. No sé, pero las pruebas grafotécnicas tienen que ver con la firma, no con la voz, pero no sé. En todo caso, la pregunta crucial es, si está todo resuelto, ¿por qué no lo han puesto preso? ¿Por qué temen? ¿Por qué no proceden? Esa es la pregunta que uno se hace si de esta no se salva. Varias protestas acudieron a Caracas por falta de gasolina y agua potable. Ni la cuarentena ni la fuerte presencia militar en algunos sectores impidieron que ayer y hoy, desde muy temprano, se presentaran varias protestas en Caracas. Motivos existen. Esta vez la falta de agua y sobre todo de gasolina fueron los detonantes. Uno de los principales focos de las varias protestas fue la ciudad vecina, las ciudades de Guarenas y Guatire. Por falta de gasolina imposible de adquirir formalmente por los ciudadanos comunes, bloquearon la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Y además, para que no haya forma de llegar a Caracas, cerraron también la vía alterna, la llamada carretera Petare-Guarenas. Entre los reclamos era que solo les querían dar 9 litros de gasolina cuando tenían derecho a 20. Fíjense la miseria a la que hemos llegado, ¿no? Ahora, hay algo interesante. En Caracas el servicio de agua potable es muy escasa. Y en el este, en Terrazas del Ávila, compraron varios camiones cisterna porque no tienen agua. Pues los vecinos compran sus camiones, vienen los camiones cisterna y Petare, que está militarizado, los militares impidieron que llegaran los camiones, los desviaron y los mandaron a Petare, con todo y que ya los habían pagado. Hablando de Petare, asesinaron o abatieron, como es el verbo que utilizan en el FAES, al gusano, el enemigo de Wilexis. Alias El Gusano, líder de una de las bandas que se disputan el control de Petare, cayó asesinado en la noche del jueves en un enfrentamiento, según informó la policía. Tras enfrentar a la policía científica, el CICPC, El Gusano de Petare cayó abatido. La policía científica no ofreció de inmediato detalles sobre las circunstancias de la muerte de este delincuente, rival del Wilexis. Lo cierto es que
Petare sigue en un estado de guerra con todo y que está militarizado. La noticia que tiene indignados a todos los venezolanos es la prohibición, la amenaza que soltó Diosdado Cabello contra la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por el informe que ellos presentaron contra el COVID-19. Pues la Academia ha respondido. Leo en efecto Cocuyo. La Academia rechazó las amenazas de Cabello contra la institución. A través de un comunicado, la Academia manifestó que su estudio, Estado actual de la epidemia de COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, publicado el 8 de mayo, representa un informe técnico para evaluar escenarios ante la pandemia del coronavirus que pueden darse en Venezuela. Citan del informe, de la respuesta. En la Academia entendemos que el uso de herramientas científicas puede contribuir a la visualización de demandas y necesidades de infraestructura hospitalaria y de personal de salud en las etapas críticas de la epidemia y a la planificación de las estrategias de la cuarentena. Fin de la cita. Cabello había dicho que esto era una cuestión para alarmar. La Academia sostiene que el informe, donde proyectaron hasta un pico de 1.000 casos diarios de COVID-19, busca llamar la atención sobre lo siguiente. 1. Es necesario ampliar la capacidad diagnóstica a través de pruebas PCR-RT por habitante, las únicas validadas hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud. 2. El escenario de una epidemia bajo control con una curva aplanada es improbable a la luz de las proyecciones de estos modelos con base en los datos disponibles para el momento. Insistieron en que el país debe prepararse para el pico de la pandemia, como lo han hecho otras naciones de Latinoamérica y el mundo. Nos preocupa como científicos que se nos persiga y señale por un informe técnico cuyo objetivo es el de contribuir al mejor manejo de esta pandemia. Un informe emitido en razón de la función asesora al Estado venezolano que nuestras leyes y reglamentos otorgan a las academias nacionales y en este caso particular a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En otras palabras, la Academia sencillamente cumplió con su deber. Son las 7:16 de la mañana, en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó una medida provisional publicada en el Diario Oficial que exenta a los funcionarios públicos de responsabilidad en las esferas civil y administrativa en caso de equívocos en el combate al coronavirus. Los agentes solo podrán ser responsabilizados en los ámbitos civil y administrativo si actuasen con dolo o si cometieren algún error grosero por la práctica de actos relacionados tanto con las medidas de enfrentamiento de la emergencia sanitaria y del combate a los impactos económicos y sociales derivados de la pandemia. Por otra parte, tenemos que el coronavirus en la Argentina hubo 24 muertes, 255 contagiados en un solo día. El total de infectados asciende a 7.134 y las víctimas fatales suman 353. El gobierno interino de Bolivia anuló 3 disposiciones que penalizaban informaciones contrarias a la cuarentena, muy criticadas dentro y fuera del país por gremios de prensa y organismos internacionales de derechos fundamentales, al considerar que atentaban contra la libertad de expresión y de información. La presidenta interina, Yanine Áñez, y sus ministros aprobaron en esta jornada un decreto que anula 3 artículos de otras tantas normas que penalizaban informaciones contra la cuarentena decretada a finales del pasado mes de marzo. Siguiendo en Bolivia, decenas de habitantes de la ciudad de Cochabamba desafiaron la orden de confinamiento y salieron a protestar con marchas y bloqueos de calles para exigir al gobierno que flexibilice la cuarentena decretada por el coronavirus. Perú cumple 60 días de cuarentena con más de 80.000 casos de COVID-19. Ayer fueron ya 60 días de paralización, cuarentena, desde el inicio del COVID.
se ha pasado la barrera de los 80.000 casos y se ha llegado a los 2.267 fallecidas. Las últimas cifras del Ministerio de Salud mantuvieron el promedio entre los más elevados de Latinoamérica. Cientos de uruguayos ignoraron la recomendación de aislarse por el COVID y se aglomeraron ante el Palacio Legislativo en Montevideo para manifestarse contra una ley impulsada por el gobierno que consideran que profundiza las medidas punitivas y aumenta el control social. Organizaciones sociales llamaron a manifestarse contra la Ley de Urgente Consideración, LUC, un paquete de más de 500 artículos en los que se incluyen medidas de salud, educación, vivienda, seguridad, entre otras cosas, y que fue el buque insignia del gobierno durante la campaña electoral. En Colombia las extorsiones se han reducido a la mitad durante la pandemia. La mayoría de los delitos han disminuido, pero las estadísticas muestran que las estafas han subido. El aislamiento obligatorio en el país para frenar la pandemia ocasionada por el coronavirus ha tenido una incidencia positiva en la disminución de los delitos. La extorsión y el secuestro no son la excepción. De acuerdo con el director del Gaula de la Policía Nacional, el general Fernando Murillo Orrego, entre el 20 de marzo y el 7 de mayo se han interpuesto 475 denuncias por extorsión, especialmente en Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, mientras que en igual periodo del 2019 fueron 947, lo que equivale a una disminución del 50%. Le damos un vistazo a la primera página del Clarín en Buenos Aires. La Oficina Anticorrupción ya no será querellante en 2 juicios contra Cristina. El antetítulo nos dice: otro beneficio judicial para la vicepresidenta. El organismo que vigila las irregularidades del gobierno se apartó de 2 de las causas que más complican a la vicepresidenta, Ortesur y Los Sauces. En la primera se investiga si la familia Kirchner usó dinero estatal para beneficiar a Lázaro Báez, y en la otra, los negocios inmobiliarios. Félix Cruz, el dirigente K que conduce la Oficina Anticorrupción, dijo que la justicia ya está en condiciones de concluir los casos y que también se retirará de otras causas polémicas. Más beneficios para la vicepresidenta. Dice Jair Bolsonaro, citado aquí: Argentina va camino al socialismo. Y una nota, en fin, 6 de cada 10 argentinos están más gordos por la cuarentena. Son las 7:21 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda en el día de hoy en la ciudad de Washington. Allí vamos a conversar con Pablo Pardo, el periodista que es corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Ayer el doctor Rich Bright, quien dirigía la oficina de vacunas de Estados Unidos, quien fue despedido por Donald Trump cuando se negó a aplicar la hidroxicloroquina, compareció ante el Congreso en el día de ayer y dijo que se está manejando muy mal el caso de las vacunas y que si se llegase a tener la vacuna, aún teniéndola, sería muy muy difícil distribuirla de manera equitativa y satisfactoria. Hizo críticas muy duras contra Donald Trump y soltó una frase fuerte: Estados Unidos va a vivir el invierno más oscuro de su historia. Y allí vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con la periodista Mariana Párraga, especialista en temas petroleros. Ella está en Ciudad de México trabajando para la agencia Reuters. Reuters informó de unos cargueros, unos buques cargados aparentemente de combustible que habrían zarpado de Irán rumbo a Venezuela. Con ella podremos ahondar en el grado de compromiso y de complicación, grado de compromiso y de ayuda real que puede brindar Irán a Venezuela y que recibe Irán a cambio. En Miami vamos a conversar con el periodista Emanuel Villalobos de TVV.
Miami-Dade Brewers se incorporan el lunes 18 a la reapertura de Florida. Esto cuando Florida supera los 42,000 casos de COVID-19. ¿En qué consiste esa apertura? De Miami vamos a ir a La Paz. Vamos a conversar allí con el politólogo boliviano Marcelo Arequipa. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos pidió a Bolivia que modifique el decreto que restringe la libertad de expresión. Y como habíamos leído ya antes, ese decreto fue suspendido anoche. De La Paz vamos a ir a Caracas para conversar con la doctora Marianela Herrera del CENDES de la Universidad Central y de la Fundación Bengoa. Cuarentena con hambre. Si los nuevos contagios se van a evitar impidiendo que la gente trabaje para acceder a lo mínimo que requiere, que es la alimentación, entonces el desenlace fatal vendrá por no comer. Esta es una cita textual para la doctora Herrera, con quien conversaremos en el día de hoy. Esto, por supuesto, más la información completa de lo que acontece en Estados Unidos y en el mundo. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, viernes 15 de mayo. Esto es Día a Día, 7:24. El editorial con César Miguel Rondón. Juan Guaidó no se salva de esta. Palabras de Cilia Flores, quien, según comentan, y al parecer eso nadie lo discute, es la mujer más poderosa del régimen. Si ella lo dice y lo sentencia de esa manera, ¿por qué no han procedido contra Juan Guaidó? Algo se los impide. ¿En qué consiste ese algo? No lo sabemos, pero no especulemos. El régimen ha mantenido desde los tiempos de Hugo Chávez un criterio de guerra. Es guerra contra el país, es guerra contra todos aquellos que significan progreso, bienestar, democracia y libertad. Así como Cilia Flores dice, Juan Guaidó no se salva de esta, recordemos que Diosdado Cabello ya había dicho a Lorenzo Mendoza, Mendoza, esta pelea la vas a perder. Pelea. Agredir a Empresas Polar, como significó agredir y expropiar tantas empresas productivas, solo se ha traducido en eso, en merma de producción, en fracaso. Es un régimen, como nos dice acá un oyente, es un régimen de odio. Es un régimen que solo concibe la vida en función de aniquilar a los demás. Esa es una manera muy primitiva de pensar, tan primitiva como amenazar a la academia, porque dio un informe donde advertía lo que podía ocurrir. La academia, la ciencia supone luz, supone saber. La academia está integrada por venezolanos de excelencia universitaria, y la academia, como lo han citado los académicos en la respuesta que le han dado al régimen y al país, están allí para asesorar, para brindar opiniones que han de ser respetadas. Pues no en balde, este individuo usa un mazo parecido al que tenía aquel Trucutú. Muchos de ustedes no recordarán quién es Trucutú, no tienen edad para ello. Pero era una tira cómica que aparecía en los periódicos. Y Trucutú era un hombre prehistórico, muy bruto él, que lo único que tenía era un mazo, igualito al que ahora sacan por televisión. Y a porrazos resolvía las cosas. Pues bien, es la luz de la academia contra la oscuridad de la prehistoria y la brutalidad que implica. Alguien tiene que prender la luz o el fósforo.